Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy Los de la Unión está dedicado al crítico investigador Luciano Castillo, distinguido recientemente con la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Y Los de la Unión recibe con muchísimo gusto al crítico, historiador, ensayista Luciano Castillo, y camagüeyano además con muchísimo orgullo. Oh, demasiado orgulloso, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar de muchos temas, son muchos los tópicos que siempre recurren cuando conversamos con Luciano, pero hay uno primero que vamos a destacar, y es que ha habido un cumpleaños que se ha extendido en el tiempo y es una celebración que también nos llena de mucha felicidad. El espacio, de cierta manera, ha tenido mucho que ver y sobre todo ha cultivado un público muy fiel a esta propuesta televisiva. El proyecto, de cierta manera, que inicialmente se llamaba Hasta Cierto Punto, jugando con los dos títulos de esas películas, data del año 2004 y yo lo presenté a la televisión, pero en aquel momento no se aprobó, no se canceló, pero no se aprobó. Y Magda Recic, con la que yo colaboraba en Espectador Crítico, y sigo colaborando, me insistía, ay, pero tú tienes que hacer un programa en la emisora, en La Habana Radio. Y yo, Magda, a mí la radio no tengo mucho tiempo. Hasta que me insistió, y yo le dije, bueno, yo tengo un proyecto de un programa de cine que yo hice para la televisión cubana, que se podría adaptar, pues vamos a hacerlo. Y exactamente el 31 de octubre del 2004 salió al aire el primer programa, de cierta manera, por Habana Radio, un programa de 1 hora, y ya llevamos 870 emisiones hasta la fecha. Qué interesante. Comienza, este espacio primero se escribe para televisión, luego pasa a un formato radial. ¿Dónde se mantiene? Se mantiene. ¿Y cómo entonces vuelve a la televisión? Porque entonces, en un momento determinado, en el año 2005, o al año de estarse transmitiendo en la radio, me llaman para insertarlo en la programación de verano del canal educativo, y se hicieron 8 programas dirigidos entonces por Humberto Rollin entre julio y agosto del 2005, ya con la misma estructura, pero solo para la programación de verano. Gustó bastante y después entonces me llamaron 3 años más tarde, y en el 2008, el 12 de julio, se transmitió por el canal educativo 2, y hasta la fecha, ahora en el canal educativo tenemos 688 emisiones. Es decir, insisto en algo muy importante, que es el punto de partida. Este es el tipo de programa que el desaparecido historiador Arturo Aramonte y yo queríamos ver sobre cine cubano en la televisión. Es decir, no un programa que pusiera una película como generalmente son hacemos los críticos, y presentamos la película y ya. Sino un programa didáctico, informativo, y ese es el objetivo del programa, no crítico, aunque yo a veces incluyo algunas notas críticas. Ese es el objetivo fundamental. Otro, que a través del dinamismo de la edición fuera lo más ameno posible. Y por último puedo destacar que es el programa de más compleja edición de cine en la historia de la televisión cubana. A veces son más de 100 fragmentos de películas los que tenemos que utilizar, y son 100 DVD que hay que poner en punta, que Tania Castro, que es nuestra asistente muy eficiente, tiene que poner en punta para que Michelle pueda editar. Es decir, es un trabajo muy complejo que viene de la propia complejidad del guión, porque la menor cantidad de páginas que tiene un guión, de cierta manera, es de 12 páginas.
Gracias por acercarnos a la complejidad de cómo se hace, porque hoy en muchas producciones todo es muy fácil porque está en formato digital, pero en este caso hay muchas películas que no están en ese formato, aunque pudieran... Quería añadirte también otro dato, es que nos propusimos siempre de que al final la tanda fílmica recordara un poco las tandas que había en los cines en Cuba. A veces un noticiero, un documental, un animado, un tráiler de un próximo estreno y la película. Es decir, en eso hemos tratado de acuerdo a la duración del espacio. Bueno, tenemos que hablar de muchos temas, pero este me ha apasionado de gran manera porque estamos hablando de un programa que existe en Habana Radio, que está ahora en el canal educativo, ya 12 años en el canal educativo. Exacto. De los 20 años de canal educativo, 12 este espacio ha estado allí. ¿Qué diferencias tiene para el formato radial, para el formato televisivo? ¿Cómo puede ser? En cuanto a las sesiones son las mismas, pero en la radio tiene la curiosidad de que se escucha el sonido de la película y el oyente tiene que imaginarse, a partir del tráiler original se graba y es bastante curioso en ese sentido. Pero la estructura como tal es la misma. No coincide, por supuesto, un programa de televisión con el de la emisión. No es el mismo tema. No es el mismo tema ni nada. Bueno, pues mire qué interesante este vínculo de un proyecto. Esto se hace mucho en la actualidad y se le llama el multimedio. Entonces estás en la radio. Multimedial. Pues mire, de cierta manera ha sido un programa multimedial y también ha sido una experiencia que está siendo practicada por muchos espacios, tanto de la radio que emigran a televisión y viceversa, y muchos que se mantienen buscando también un público diverso y utilizando los recursos del medio para dialogar. Esto es de cierta manera, y gracias también por acercarnos a esa visión que tenían a la hora de estructurar este tipo de programas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene de cierta manera, hablando en términos de producción, de escoger el tema, analizar el vínculo que tienen con ese público que han creado? Bueno, realmente estamos atentos a las solicitudes de los televidentes que cada vez, aunque el programa, insisto, no tiene spot promocional, se le hace bastante poca publicidad, el horario no es bueno, pero tenemos un público que se ha creado poco a poco, que incluso en el horario de la telenovela sacrifica a veces la telenovela por ver nuestro espacio, nos da una idea del interés que ha suscitado, y es por la variada programación, que cuesta bastante trabajo porque yo trato de poner el cine cubano de todos los tiempos, por eso se llama Un lugar para el cine cubano de siempre, una frase que le debo también a Magda Resic en este sentido, porque yo pongo desde los primeros títulos que se produjeron en Cuba a principios del siglo XX, hasta la más contemporánea. Ahora recientemente, por ejemplo, estrenamos El Mayor, pero hemos puesto, ahora vamos a poner Tantán o El origen de la rumba de los años 30 y así. Y tratamos de poner el cine, todo el cine posible cubano, de cualquier época, de cualquier productora, se tiene el espacio de cierta manera. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos como un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita.
perseguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita y a la distancia de 100 años resucita. ¡Corneta! ¿Dónde usted de vuelo? ¡A la carga! ¡Ah! Yo hablaba de las redes sociales, de la plataforma digital. Ahora es fácil tener ese diálogo en las redes y inmediatamente que el público ve las películas, enseguida va a las redes sociales, hace un post y emite algún criterio de las películas. ¿Eso también se convierte en material para No, ustedes? en ese sentido no. No, porque yo no utilizo las redes para conformar el espacio. Es decir, estoy atento a los intereses y muy especialmente a las fechas en la historia del cine cubano para tratar de no olvidar las más importantes y las más sobresalientes, llamar la atención sobre una personalidad que quizá ha sido preterida, rescatar una película que a veces hasta la gente me dice, las del ICAI. ¿Y esta película de dónde salió? De la propia producción del ICAI, pero que por distintas razones no se han puesto oportunamente. Y el objetivo del programa es, insisto, llegar a todo tipo de espectadores de cualquier generación. Y bueno, incluso a veces tengo colegas que me critican, pero a veces tú pones películas muy malas. Y dicen, no, yo pongo todo el cine y que la gente juzgue. Porque a veces una película que a mí me parece muy buena, para otros es muy mala y viceversa. Era la versión fílmica de un argumento original del coreógrafo Alberto Alonso, que con el título El Solar había tenido mucho éxito en cabarets y teatros. Tony Taño compuso un total de 22 temas musicales. La escenografía fue diseñada por Luis Márquez con la asistencia de Roberto Larrabure y Luis Lacosta, quienes contribuyeron a edificar El Solar en los estudios Cubanacán con ladrillos auténticos. Un día en El Solar contó con las actuaciones protagónicas de Sonia Calero, Tomás Morales y Roberto Rodríguez. Lo secundan Asené Rodríguez, Regla Becerra, Alicia Bustamante, Olivia Belizaire, Litico Rodríguez y Bobby Carcassés, entre otros muchos. La fotografía estuvo a cargo de Ramón Suárez y la edición de Nelson Rodríguez. En el proceso de rodaje efectuado a partir del 1 de octubre de 1964 y que culminó el 15 de julio de 1965, declaró el cineasta Eduardo Manet. Es el primer paso en una búsqueda que puede resultar apasionante. Un día en El Solar pretende, como su virtud más alta, la de abrir la apetencia por este género de filmes tanto en nuestro público como entre nuestros jóvenes realizadores. El tiempo dirá. Hacer un programa, como de cierta manera, pues lleva mucha investigación, mucho tiempo de visionaje, incluso de aquel cine que no es de su gusto, claro. Porque también para proponer una película, primeramente tiene que verla. Exactamente, hay que verla. Usted estuvo vinculado, por supuesto, a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños durante muchísimo tiempo, sigue de alguna forma vinculado a este centro, pero durante 20 años, si no me equivoco, estuvo al frente de la Mediateca. De la escuela. ¿Qué experiencias, qué recuerdos guarda de esa etapa? Realmente fue una experiencia formadora en este sentido. Yo inicialmente siempre me interesó trabajar en la Cinemateca, pero en aquel momento no pude venir para acá y me propuso Fernando Pérez que pasara a trabajar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en la Mediateca. Y fue un trabajo que me tocó no solamente transitar de la colección de VHS
de beta a VHS, de VHS a DVD, todo eso, y tratar de completar la mayor colección posible de cine por directores, por países, y al mismo tiempo la bibliografía, y se convirtió en un punto de referencia para la bibliografía sobre cine y el universo audiovisual en Latinoamérica. Incluso conozco profesores de Europa que planificaban cuando venían a impartir talleres, ver ciclos íntegros que en su país no pueden hacer, pero ahí están todas las películas en la escuela de cine. Y fue una experiencia, aprendí mucho, conocí muchos importantes cineastas, los que tuve el privilegio de entrevistar, y realmente la escuela llegó a ser un lugar mágico en que, por ejemplo, uno estaba almorzando y en una mesa estaba la actriz Anna Chigula de Fassbinder, en otra el editor de Orson Welles, más acá un sonidista muy importante, y era una cosa increíble. Y sobre todo las relaciones que se establecen. Sí, la escuela permitía hacer, por supuesto, varios de esos encuentros, digamos que informales, en otro tipo de convivencia, y que generaban también esos encuentros que al final tributaban a los saberes comunes, a los intereses comunes. Quiero que ahora me hable del vínculo que tiene con la UNIAC, que también ha sido muy cercano durante todo este tiempo. Sí, bueno, yo ingresé en la UNIAC por Camagüey en aquel momento. Después, cuando me trasladé para acá, seguí muy cercano. Y dentro de la UNIAC primero creé en la Sala Caracol un espacio que se llamaba La Linterna Mágica, que una vez a la semana estrenábamos o presentábamos una película y se discutía con el público como un pequeño cineclub, y tuvo mucho éxito durante una etapa y después no se pudo continuar realizando. Impartí en algún momento también un curso de apreciación cinematográfica que tuvo bastante acogida, y me he mantenido muy cercano también en la medida de mis posibilidades de tiempo al Caracol, y a tratar de lograr que se haga una programación cinematográfica en la sala, en esa sala, y vamos a ver si en un futuro próximo podemos, la Cinemateca, que tenga una de sus sedes allí, porque siempre hay que buscar el público. En este momento es cuando más cine se ve, pero en otras condiciones. La gente prefiere la intimidad de la casa para evitar el transporte y los problemas, pero no es lo mismo verlo en una sala. Maru. Sí, Mar. ¿No conoce a Maru Borges? Conocerlo no lo conozco, pero sé quién es y por dónde opera. Y de ahí a Machinicú hay mucho monte por el medio para yo poder ayudarlo. El caso es que lo están acosando duro y que tiene poco parque. Su zona era buena y tenía colaboradores de mucha confianza, pero casi todos los han detenido. La está pasando muy mal. Hay que ayudarlo. Esa historia se parece bastante a la de los otros grupos. Aquí todos estamos por lo mismo, pero no todos somos iguales. Usted no sabe quién es Maru. Yo sí se lo puedo decir porque lo conozco bien. Mi marido lo llevó a trabajar a nuestra finca desde que era un muchacho. Desde el principio estuvo en contra de este gobierno. Y cuando nos quitaron nuestras tierras, él fue el primero en irse de allí. Siempre ha sido una gente fiel y muy valiente. Le aseguro que tan bravo como carretero. ¿Qué usted quiere que yo le diga? Yo me imagino perfectamente cuál es la situación de Maru y lo que Maru debe estar pasando. Y también sé que su esposo es un tipo que se batió duro y que usted no se queda atrás. Y yo aquí he tratado de ayudar a todo el mundo en lo que he podido. Vamos a ver, pero no se hagan muchas ilusiones. Una operación lejos de Maicinicú a mí me cuesta mucho trabajo. Recuerdo que hace unos años atrás era muy común que existiera este tipo de debate en todo el país. Exacto. La UNIAT en cada una de las filiales pues buscaba las últimas películas y tenían los clubes de cine, incluso hasta los espectadores presentaban sus propias películas, era interesante. Eso hay que tratar de fomentarlo otra vez, porque una manera muy importante de la apreciación cinematográfica es los cineclubes. Y el cineclub, la UNIAT necesita uno. En Camagüey, yo sé que en la sede de la UNIAT hay un espacio o varios sobre cine que persiguen este objetivo, y creo que en otras provincias también, y de hecho queremos a través de la Cinemateca que en provincias como Mayabeque y Artemisa, la sede de la UNIAT sea la subsede de la Cinemateca de Cuba en esa provincia. Bueno, interesante también propuesta, y ya que hablamos de Cinemateca, entonces vamos a hablar de esa otra institución la cual usted dirige. Ya nos hablaba de algunas de las proyecciones, sí, pero ¿qué ha sido también incorporar a su vida, pues estar al frente de esta institución? Bueno, yo siempre soñé con trabajar en la Cinemateca por mi obsesión con el cine. Yo vivo por y para el cine de toda la vida.
aunque me gradué de Economía, que es lo que yo estudié en la Universidad de Camagüey. Pero, ¿qué ocurre? Que, como dije, no había oportunidad para trabajar en la Cinemateca y de buenas a primeras, ya al cabo de estar tanto tiempo en la escuela, ya estaba un poco cansado de levantarme todos los días por la madrugada, de ir para allá y eso, y llegar agotadísimo a La Habana. Y Roberto Smith, que entonces presidía el ICAI, me propuso ser el director de la Cinemateca en una etapa en que no tenía dirección. Y yo acepté, pero yo lo que había pensado era ser un especialista en la Cinemateca, no nunca director, y asumí el reto de esta institución que tiene 60 años y que tiene un prestigio tremendo, sobre todo por esa peculiaridad que la distingue de muchas cinematecas en el mundo, que es de ser un museo itinerante del cine. El principio de primero eran 6 provincias, fueron 6 subsedes más, el municipio especial y Moa. Después crecieron las provincias, crecieron las subsedes de la Cinemateca y así sucesivamente. Pero algo muy importante y que me ha correspondido en esta etapa actual es la restauración de mucho del patrimonio fílmico nacional que atesora la Cinemateca y crear alianzas con instituciones de otros países con el objetivo de preservar, de restaurar y preservar. Así, por ejemplo, antes de llegar yo, gracias a la tenacidad de Lola Calviño, nuestra vicedirectora, se propuso a nombre de la Cinemateca a la UNESCO, al programa Memoria del Mundo, el noticiero ICAI latinoamericano, y fue el primer noticiero aprobado por eso tan importante, que provocó que el Instituto Nacional Audiovisual de Francia hiciera un convenio con el ICAI y lo restaurara, y está en internet y el acceso y es realmente extraordinario. Con febril entusiasmo se prepara la Feria de Escritores y Artistas en el Palacio de Bellas Artes. El ministro de Educación, doctor Armando Hart, declara abierta la feria en la noche del 17 de agosto. En ella tienen cabida todas las formas y expresiones artísticas de nuestro pueblo. Usted puede adquirir estos cuadros a precios de verdadera feria popular. Libros del pasado y del presente al alcance de todos. En el Hotel Habana Libre se inaugura el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. Y después hemos establecido alianza con la World Film Foundation de Martin Scorsese, que posibilitó restaurar Lucy, Memorias de su Desarrollo, a través de esa fundación, y en la Cineteca de Bolonia, que es un lugar que yo le digo que es un taller de alquimistas de la imagen, porque ahí hacen maravilla con las películas en los peores estados de conservación. Y más adelante hemos tratado de buscando alianzas. Una fue muy fructífera con el archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que fructificó en 5 títulos de la filmografía de Tomás Gutiérrez Alea, y ahí vamos, poco a poco. Ahora tenemos el empeño muy decidido de restaurar la obra de Juan Padrón, que forma parte del patrimonio cultural no solo cubano. Por supuesto, excelente noticia. Ya no, estas son las, digamos que las acciones que tienen en cuanto a ese patrimonio que atesoran. Exacto. Y ya nos hablaba algunas estrategias con el público donde quiere involucrar de manera muy evidente a la UNIAT. ¿Algo más que compartir? No, que mantenemos una programación muy intensa en la sala 23 y 12, que es la sede aquí en la capital, donde existe, y inauguramos hace unos años, la primera y única librería especializada en cine en Cuba, que es la librería Gerard Philippe, y que incluso durante la pandemia no cerró, y hubo un público interesado que iba adquiriendo libros y constantemente. Es un punto de referencia que les recomiendo a los cinéfilos que nos están viendo. Bueno, gracias entonces por la recomendación, que los de la Unión pues también apoya con muchísimo gusto. Le agradecemos que haya estado en nuestro espacio, que haya estado hablando de estas grandes pasiones y que por supuesto sigue el compromiso a través de la pantalla del canal educativo y de las ondas de radio de seguir encantándonos con esta manera de acercarnos al cine cubano de todos los tiempos. ¿Cómo es el eslogan? Un lugar para el cine cubano de todos los tiempos. Así también. O un lugar para el cine cubano de siempre. Bueno, así también lo remarca este espacio y le agradecemos que haya estado con nosotros en Los de la Unión. Gracias a ti.